¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla, en mis recuerdos. Y el día de hoy tenemos un tema por demás interesante. Vamos a platicar de cárceles, de la justicia, de los juzgados, de la inspección de policía. Quédese, se va a entretener, va a ser un programa donde va a descubrir datos, vamos a platicar algunas anécdotas, etcétera. Y hoy me acompaña nuestro buen amigo Nacho Naredo. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, aquí cantando, arráncame la vida con el último beso de amor. Ese es de Agustín Lara. Sí, ¿verdad? Claro. Pues es que hoy vamos a platicar y ustedes, amigos del auditorio, van a estar con nosotros recordando los asuntos del pasado, cuando la gente era recluida en algún lugar porque se portaba mal. Por andar de traviesos tú, Nacho. Hay varias anécdotas con respecto a las cárceles de Puebla. Ahorita me las cuentas. Ahí va. Muy bien. También me acompaña hoy Gustavo Velarde. Don Gustavo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bienvenido. Nacho, ¿cómo están? Pues Gran sí, vamos a dar conversador. un paseíto, ¿verdad?, por las cárceles de la Penitenciaría del Estado. ¿Cómo fue que hoy tenemos estos dos lugares que ya no son eso, ¿verdad? Ya son otra cosa. Vamos a explicar la evolución desde la Fundación de Puebla y a recorrer a través de fotografías y explicando con anécdotas pues todo lo que sabemos, ¿verdad? Así es. Y es que nadie se imagina que en el Mer Portal, ¿no? En lo que ahora conocemos como el Portal, donde está la presidencia municipal, bueno, pues ahí existe una cárcel. Hay una placa, ¿verdad? En lo que era la marquesina, una de las marquesinas del cine Guerrero, donde da cuenta de que ahí estuvo una cárcel. Una pequeña plaquita. Todos los que iban al cine Guerrero, pues la podían ver. Ahora ya no existe porque cuando se hizo la renovación del cine Guerrero, pues desapareció esta placa. Pero para que lo ubiquen, es donde está actualmente el Teatro de la Ciudad. Ahí estaba exactamente el Teatro Guerrero, con su domo horrible que se veía, que sobresalía y se veía por todos lados del Zócalo. Y bueno, estaba exactamente, para ubicarnos en la época, juntito había una joyería. ¿Sí Claro. se acuerdan cuál era? La Duquesa. La Duquesa. Y luego un restaurante que yo llegué ahí. La Flor de Puebla. O el Modelo. Vamos a platicar de quiénes se reunían ahí en la Flor de Puebla, Gustavo. No, ¿quiénes guardaban en la cárcel? ¿Quiénes guardaban en la cárcel? No, es que ahí estaban todos los jefes de policía, los que cuidaron, los que resguardaron los edificios que vamos a describir en este programa. Oye, esta placa que veíamos en la marquesina del cine decía pues que había estado edificada la cárcel municipal, ¿no? Y que Sí. posteriormente cambia, porque se utiliza parte del pasaje del ayuntamiento y también la Lóndiga, ¿no? Sí, esta placa nos dice todo de que ahí estuvo la cárcel, nada más que con detalle tenemos que decir que la cárcel originalmente estuvo del otro lado del pasaje, o sea, en la Lóndiga. A la vuelta, claro. A los primeros días de la fundación ahí estuvo y después ya se pasó enfrente. Los presos andaban ahí en un galerón y después salían a hacer sus necesidades en un espacio donde estaban los animales. Eso nos lo dice el doctor Hugo Light. Bueno, pero tenemos que recordar una cosa. Las cárceles, Enrique y Gustavo, en todas las ciudades, en todos los rincones de América, siempre han estado junto al Palacio Municipal donde está la autoridad. Sí, sí, sí. Por lo mismo, esta placa corresponde a la cárcel que originalmente tuvo la ciudad poquito después de volverse Novohispana, ¿no? Ahora, sí. Enfrente está el edificio Alhóndiga, que era la aduana. Enfrente atrás, o sea, a un lado, a un costado. Atrás, ¿sí? A un costado de lo que fue la cárcel. Pero esa placa también menciona, así en un renglón muy pequeñito, tú ya lo viste aquí en este... Ya se ve en la pantalla. Aquí está en la pantalla, mira. Este renglón nos indica que fue también el lugar o la residencia de la Corte Marcial Francesa. Ahí tenemos algo que cortar muy importante en la toma de Puebla, que fue en 1863, cuando el general Rafael González Ortega, el zacatecano, entrega la plaza porque pues hubo que rendirse. Hay una historia detrás y el parte lo tiene el famoso coronel Alcerreca. Recientemente publicó Aldo Rivero Pastor un facsímil donde está el parte de guerra de ese
coronel Alcerreca, y nos narra cómo fueron juzgados en esa corte marcial los generales que fueron prisioneros. Pero ¿te imaginas cómo era esa corte? O sea, ¿cómo estaban Sí, acomodados? sí, era ¿Cómo una estaban, corte, Gustavo? era una corte marcial porque obviamente eran Mira. militares los franceses. Y aquí tenemos Mira nomás. una litografía que sacó el Illustrated London News en Londres, porque en Preciosa, Europa, es un grabado. en Europa pues, les interesaban las noticias que sucedían con los franceses, con la intervención. Y entonces el periódico de Illustrated London News sacó esta litografía de unos bandidos poblanos que atacaron una hacienda ya bajo el régimen francés. Y entonces eran muy duros. Aquí el ejemplo, que está muy documentado, de que los enjuician a esta banda de poblanos y los cabecillas pues los ejecutaron. La fecha sí la tenemos, el 18 de octubre de 1864 fue este día que está representado en la ilustración. Esto es en la Lóndiga. Sí, esta litografía nos da la oportunidad de asomarnos a cómo fue el Palacio Municipal en el lugar donde estaba la corte francesa, muy cercana a lo que es nuestro tema, que es de la cárcel municipal. Que platicabas Aquí al tengo la inicio. lista precisamente de los que fueron juzgados cuando iban a ser embarcados por orden de esa corte marcial francesa a la Martinica. Entre ellos estaba don Porfirio Díaz, estaba en ese entonces coronel Mariano Escobedo, y estaban los principales jefes que entregaron el mismo González Ortega, que iban a ser enviados a esas prisiones de la Martinica y a Francia. Los detenidos Y que fueron resultado del sitio de Puebla. Y tenemos la primera fuga. Se fugaron cerca de 90 oficiales antes de ser enviados y juzgados por las cortes a purgar sus condenas ahí a Francia. ¿Cómo la ves? Oye, la verdad es que mira, y llama mucho la atención este grabado por los detalles. Mira, voy a hacer un poco más grande la imagen para que nuestros amigos vean. Y ahí está un diligenciario, un secretario, mira, aquí arriba, ahí se ve. Los franceses. Están los guardias, están esperando. Y bueno, todos los inculpados, pues. Sí. A mí me hubiera gustado saber descubiertos. Los detalles arquitectónicos. Por ejemplo, aquí hay un busto. Un nicho, me encantaría saber de quién era, ¿verdad? Porque esa La era barandilla, parte don Gustavo, mire. Sí. Y es un ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo que no era tan rústico. Sí, no, tenía estaba su muy estilo. bien puesta. Sí. En algún momento debiste haber publicado seguramente cómo fue la primera fachada del primer palacio de gobierno, del primer lugar donde residían las autoridades. Sin embargo... Sí, era una casa de un piso. Exacto, fue de un piso, porque nuestro palacio municipal realmente es joven, XX, tendrá claro. 134 años como máximo, mucho, claro. Y un tiempo se lo debimos al gobierno de Holanda, pero yo creo que ya fue subsanada la deuda en algún tiempo pasado, ¿no? Mira nada más qué belleza. Esta sí es espléndido, una pintura. Espléndido. Esta pintura la realizó el francés Jean Adolphe Bosset en Francia. Bueno, actualmente está en un museo en Francia y representa el sitio de Puebla en el momento del asalto, el último día del asalto en el que se toma. Aquí vemos fuerzas francesas que están a punto ya de tomar el fuerte de Iturbide. Y menciono, ¿por qué tenemos esta pintura aquí? Porque representa la primera prisión que hubo, la penitenciaría que tuvo Puebla, después de que los presos habían estado en la cárcel municipal. Y se fugaban a cada rato. También en la cárcel del convento de la Concepción. De ahí fue de donde se fuga don Porfirio Díaz, porque hace que lo trasladen al edificio Carolino, y de ahí viene la fuga famosa por la... Claro, por la parte de atrás. Cuando se descuelga por una cuerda en el callejón, donde existe también una leyenda de ahí, la fuga de don Porfirio. Oye, este es el fuerte de San Javier. Para nuestros amigos del auditorio, les estás mostrando en esta estupenda obra el edificio del fuerte de San Javier. Ahí se ve la cúpula que todavía existe en la 13 Sur, frente al Paseo Bravo. El Paseo Bravo se encuentra en la parte de atrás. En la parte de atrás, sí. Y del lado derecho, porque vamos a hablar más adelante de esto, está
¿cómo se llama esto tú? El barrio de Atrás El de- Parral. Claro, Porque en el programa anterior hablamos de una plaza de toros que se encontraba de este lado. en la Aquí, 3 aquí, Poniente en y la 11 Sur. Sí. Sí. Y en el Parral, bueno, se cree que ahí hubo una horca. Que no Es se una ponen de picota. acuerdo si la horca estaba en el Parral o estaba realmente al final del Paseo Bravo en el cruce de la 11 y 11, o sea, 11 Poniente y 11 Sur. No, tú ya estarías hablando más allá de aquel lado, de la parte de Pero atrás. ¿estás de acuerdo que no hay una precisión en ese lugar? Sí, en ese según dato? las crónicas, Beitia, Hugo Light menciona que es al final del Paseo Bravo y viene a colación porque ahí se ejecutaban las sentencias de muerte, ¿no? Sí. Y bueno, haciendo un poquito de historia, está la necesidad de construir una penitenciaría de estas dimensiones, pues arranca en 1840, un gobernador, Felipe Codallos, porque hay que mencionarlo, fue Claro. por el que tenemos hoy este edificio, y el arquitecto José Manso. ¿Se acuerdan que José Manso fue el que revolucionó todas las iglesias al estilo neoclásico? Bueno, él fue el autor de este edificio. Y esa construcción similar al Palacio de Lecumberri, en México. Exactamente, se inspiró el arquitecto Manso en las prisiones norteamericanas. Ya Filadelfia, ya platicaremos. Vamos a una pausa y continuamos aquí platicando en esta Puebla, en mis recuerdos. Estamos platicando de justicia, de cárceles y penitenciaría. La antigua penitenciaría es más antigua que el Palacio de Lecumberri. Se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad de Puebla, apenas a unas 5 cuadras del Zócalo y frente al famoso Paseo Bravo.